resulte muy difícil hacerlo, en la pestañita de participantes, si ustedes separan arriba de su nombre, existe la opción de renombrar o rename, donde les pediríamos que pongan su nombre, un guión o un espacio y el nombre de la organización a la que pertenecen. Eso nos facilita a nosotros que estamos recogiendo sus inquietudes y preguntas para el final, poder identificar quiénes las hacen. En todo caso, al momento de hacer las preguntas no identificamos a las personas que las hacen, así que tampoco es de la máxima relevancia, pueden hacer las preguntas aunque no modifiquen sus nombres. Al término de las dos presentaciones de nuestros invitados, daremos espacios para preguntas y para ese fin tenemos habilitado el chat, como ya les comenté, donde estaremos recopilándolas. Y después de terminar de revisar, llega un minuto donde ya no recibiremos más preguntas en el chat por un tema práctico, y en esa instancia vamos a empezar a dar la palabra por orden y de acuerdo a la solicitud de palabra que tiene la plataforma también. Es decir, hay que levantar la mano, como en el colegio. Dada que este espacio de preguntas enriquece significativamente nuestro seminario, sabemos que los invitamos para 1 hora, pero les queremos contar que podría extenderse como máximo hasta las 4:30. Encontrarán también, como ya les comenté, la opción levantar la mano para que la utilicen al final de las presentaciones y de la revisión de preguntas que llegaron por el chat para poder hacer preguntas a voz alzada. Por último, comentarles que este webinar está siendo grabado y al final el link de la grabación será compartido con todos los asistentes, así como también las presentaciones, al menos parcialmente, de nuestros expositores. Si ustedes tuvieran alguna inquietud o quisieran saber más sobre la información presentada en esas presentaciones, en los mails de nuestros oradores también estarán disponibles al final de sus presentaciones, de manera tal que ustedes los pueden contactar directamente. A mi gusto, un lujo tener esa posibilidad, así que aquellos que les sea útil, por favor, no dejen de aprovecharla. Dejo ahora con ustedes a Sergio Barriento, gerente general de Asiquim, quien le dará la bienvenida a nuestros expositores. Ojalá lo disfruten. Buenas tardes. Sergio, estás en silencio. Necesitas sacarte el silencio. Siempre digo las mejores cosas cuando estoy en silencio. Pero bueno, parto de nuevo. Buenas tardes a todos. Un honor hacer este webinar en conjunto nuevamente. Un cordial saludo a todos los que se han conectado, socios de Asiquim y de Acipla, y especialmente a Rina y Joel, a quienes presentaré como se debe antes de sus presentaciones. Bueno, es sabido por todos que el mercado petroquímico es de interés común de ambas asociaciones, por lo cual traer a este tema a colación para nuestros socios es de gran relevancia, sobre todo sabiendo que hubieron grandes desajustes en el mercado petroquímico a propósito de la pandemia, ¿no es cierto? Pero quisimos contarles hoy día y traer expertos que nos digan qué viene después de la pandemia, ¿no es cierto? Más allá del diagnóstico que ya es conocido por todos. Y también un tema súper relevante para el sector como es la economía circular en el sector petroquímico. Esperamos que estos dos temas sean de mucho interés para quienes se conectaron hoy día y quienes vean esta grabación más adelante. Entonces tengo la misión de presentar, ¿no es cierto?, a quienes nos presentarán hoy día. Voy a partir con Rina Quijada. Rina es vicepresidenta de Desarrollo Comercial e Investigación y Análisis de Latinoamérica, IHS Markit. Antes de unirse a IHS, Rina fundó y dirigió Intellichem, empresa consultora internacional enfocada en inteligencia de mercado, investigación y capacitación, relacionada con la industria petroquímica, con foco en los mercados de Latinoamérica. Previo a ello, trabajó en SMI y Pequiven, que es una filial de PDVSA. Rina tiene un PhD en Economía y tiene un máster en Administración Internacional del Thunderbird Oxford Graduate Program. Rina expondrá hoy día entonces la industria petroquímica, el impacto después del COVID-19. Así que muchas gracias, Rina, y te dejo con el micrófono. On mute, buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Sí. Slideshow.
Ya. ¿Sí? ¿La ven bien? ¿Todo bien? Se ve perfecto, Rina. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos mis colegas y amigos en Chile. En nombre de IHS Markit, realmente agradecemos la oportunidad de compartir. Este es nuestro primer encuentro virtual con la industria en Chile. Desde el mes de marzo hemos estado haciendo muchos de estos, pero les pido, si en un momento tenemos alguna dificultad técnica, por favor nos disculpen y trataremos lo mejor de que sea rápidamente resuelto. Hoy en día lo que pensé sería interesante en la parte petroquímica, cuando hay mucha incertidumbre, pienso que lo más importante, lo que más puede ayudar es remontarnos a los fundamentos, a las bases de la industria, y eso probablemente ayude a eliminar un poco el ruido de la incertidumbre en la que estamos viviendo en el 2020, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de la industria y de cómo vemos el escenario un poquito a mediano plazo. Antes de comenzar, siempre doy una breve introducción de IHS, quiénes somos. Hemos comprado cantidad de empresas en los últimos 10 años y hemos tenido un modelo que se ha ido adaptando a la forma de evaluar la industria en una forma más cercana al producto final. Entonces, hoy día los que estamos acá presentes con ustedes pertenecemos al área de ENR, Energy and Natural Resources. Y estamos aquí ilustrados con las tres globitos anaranjados, donde está la energía, la parte química, y el año pasado compramos una empresa que nos permite la parte agro, toda parte de fertilizantes, pesticidas, granos y en una forma muy importante todo lo que es biodiesel, biofuel. Y en ese sentido completamos el círculo, ¿sí? Porque el metano lo estábamos utilizando y evaluando mucho el metanol, pero la parte de amoníaco y urea no formaba parte, hoy día se cierra el círculo y forma parte integral de la inteligencia de mercado que proporciona IHS. Estamos conectados con la industria automotriz, marítima, construcción. Tenemos 200 y tantos economistas a nivel mundial. Y todo esto se fue organizando en los últimos 15 años, pero hoy día creo que se hace más relevante porque con toda la incertidumbre que ha generado la pandemia, hemos tenido que recurrir más cercanamente a los colegas que en el pasado conversábamos con ellos, pero ahora tenemos una liga mucho más cercana. La agenda de hoy me permití pues aquí evaluar algunos puntos que me parecieron interesantes. O sea, ¿qué ha cambiado en nuestra forma de pensar, de ver el mercado, que nos puede impactar para los próximos años, ¿no? Por supuesto, la parte del crecimiento económico, vamos a tocar un punto. Es importante resaltar que hemos hecho actualizaciones cada mes. Actualizar el modelo de IHS es un esfuerzo bastante grande porque comenzamos desde la exploración y la producción con las economías a nivel mundial, completamente integrada a la cadena petroquímica hasta el usuario final. ¿Se imaginan el esfuerzo? Y lo hemos tenido que ir haciendo casi mensualmente. El punto que estoy tratando de comunicar es que el valor absoluto de cualquiera de mis gráficas realmente hoy día, en mi opinión, no es tan relevante como la tendencia. Entonces, decir que Chile va a crecer a -5, -7, que va a tener un decrecimiento del PIB, no es tan interesante como la tendencia, ¿cierto? Ver qué países están por encima del cero y qué países están por debajo del cero.
ese es el tipo de información que quisiera compartir con ustedes. ¿Quiénes son los participantes más relevantes en la industria hoy día? Cambiaron. A nivel mundial, ¿quiénes son los price takers y los price setters? Cambió mucho esa relación. ¿Cómo afecta América del Sur todo esto? Y en un mundo post-COVID, creo que es bien importante, los planes a largo plazo se verán un poco más lentos, pero continuamos con la misma estrategia de expansión, de tecnologías, de sustentabilidad. Lo único que se ha atrasado, se ha retrasado un poco los planes, ¿sí? Siempre también comienzo con esta gráfica y hoy día me parece más relevante que nunca, ¿no? Porque con la pandemia se ha resaltado para la comunidad, para la población que no está muy conectada a la petroquímica, la importancia de la petroquímica en la solución del problema. Entonces, nosotros siempre comenzamos con el crudo, el carbón, los renovables, y vamos evaluando paso a paso la cadena productiva, ¿sí? Hablando con los participantes en la industria de cada uno de los sectores y percibiendo de cada uno de estos participantes, que llamamos players a veces, qué es importante para ellos, qué les preocupa y cuáles son las tendencias en cada uno de estos sectores, ¿no? En el factor de recursos naturales, refinación, químicos, intermedios y inclusive en la parte del usuario final, ¿no? La industria farmacéutica, textil, de higiene, construcción. Hoy día todas estas industrias han reaccionado de forma diferente y muy característica, que ha permitido que la industria petroquímica y sus derivados sufrieron el impacto del COVID, pero no a la magnitud que se percibe en la parte del petróleo y la parte de refinación. Y dentro de la presentación vamos a ver por qué la pandemia y todo el entorno de crudo, precios muy bajos, etcétera, ha afectado a la industria, pero no al nivel que se pudiera esperar si no fuese tan específico el consumo de los derivados. Siempre comenzamos con la economía porque los productos nuestros son demandados por el consumidor. Si el consumidor no puede consumir, pues la demanda cae drásticamente. Y aquí coloqué estas preguntas porque hay mucha incertidumbre. No hay una respuesta muy válida hoy día porque hay muchos factores que están fuera de nuestro control que afectan la demanda de los productos que producimos o vendemos o intercambiamos. Entonces, siempre que hay ese tipo de interacción, ¿verdad? Cada uno con la economía diferente. Hoy día también hay conceptos muy interesantes porque nuestro vocabulario ha comenzado a percibir frases o palabras o teorías un poquito diferentes. Yo personalmente estoy aprendiendo mucha terminología que no existía hace 18 meses. Así que estamos en una transición. Una de las nuevas, vamos a decir, terminología macroeconómica es la recuperación tipo K. Entonces, mucha gente me pregunta qué quiere decir eso. Bueno, porque generalmente hablamos de una recuperación como una figura V, o sea, una caída profunda y una recuperación acelerada, o una W, que sube y luego volvemos a caer, pero la K, ¿ahora qué significa? Yo creo que la K, en mi opinión, es un reflejo de la discrepancia, de las diferencias tan marcadas que hay hoy día en la economía y en la sociedad, de ese sector de la economía afluente y del sector que no tiene. Entonces, la K lo que significa es que en este momento la economía va a reaccionar en dos formas diferentes.
Va a haber un sector de la economía que va a crecer y hay otro que no tiene cómo crecer y que va entonces a permitir que esa demanda no sea tan fuerte como en una recuperación B. Entonces, son conceptos bastante interesantes que reflejan, yo creo, hoy día la estructura económica, especialmente en Estados Unidos, donde hoy día la economía está afectada visiblemente por dos sectores de la economía que han reaccionado totalmente diferente al ingreso y al dinero disponible para gastar, ¿no? Eso, por supuesto, se refleja después en el consumidor, en el consumo final, en el producto final que se produce en la industria. Entonces, son conceptos muy importantes que pienso que vamos a tener que digerir un poco para poder entender bien cómo afecta esto el consumo final. Este cuadro es muy importante porque es nuestro último, como digo, estamos siempre actualizando. Esta es la última actualización del mes de agosto, donde la noticia positiva, creo, es que cada vez que lo actualizamos estamos un poquito más optimistas. O sea, comenzamos con una contracción del mundo en abril, junio, julio, que estaba más cerca a 6%. Ahora estamos en 4.8%. Estados Unidos también la veíamos contrayendo con una contracción como del 6%. Hoy está un poco mejor. O sea que Brasil es otro ejemplo que comenzamos casi que con doble dígito, un 9% de contracción y hoy día se ve que el incentivo al gasto, etcétera, ha hecho que la economía en Brasil se mejore un poco en los últimos meses, ¿no? Entonces vamos viendo, pero aquí hay dos factores importantes. Casi todas las economías a nivel mundial, o sea que esta pandemia es un problema global, ¿sí? Cuando tumbaron las torres en Estados Unidos, bueno, fue un problema que tuvo un impacto global, pero fue muy localizado a Estados Unidos, ¿no? La recesión anterior con los bienes raíces en el 2008, que cayó mucho la economía en Estados Unidos, también fue muy localizada, aunque lo que suceda en Estados Unidos tiene una repercusión a nivel global. Esto sí realmente es una contracción a nivel mundial. Interesantemente, el único país donde no va a haber un número negativo rojo este año es China, donde vemos que va a haber un crecimiento que comenzamos en abril con 0.8 y hoy estamos en 1.7. Conversando con mis colegas, tenemos oficinas en Shanghai y en Beijing, y conversando con mis colegas, una de ellas me comentó que ya no usan máscaras para tapar y la vida está más o menos normal nuevamente, ¿no? Entonces, ellos han sabido controlar la pandemia y recuperar la economía porque estos vienen mano y mano. O sea, que hasta que no podamos controlar la pandemia, que obviamente en Estados Unidos, como ustedes sabrán, estamos completamente fuera de control, la economía no puede ser retomada para un nivel como veníamos creciendo anteriormente. Esta próxima gráfica también representa el crecimiento del PIB en América Latina y como les comentaba anteriormente, el valor absoluto es realmente no tan significativo como ver que todas las barritas azules, que es el 2020, continúa negativo y con expectativas a salir de esta recesión en el 2021. Así que la región como tal sigue la contracción económica muy fuerte de todas las Américas, ¿sí? Desde Canadá hasta Patagonia. Otro cambio importante que sucedió este año fue el aplanamiento de la curva de costo de producción. Estas son gráficas que yo creo que representan en una forma sencilla unos temas complejos, pero
que expresan la tendencia en el cambio de la materia prima utilizada para producir petroquímicos básicos, ¿no? El etileno, el propileno, el benceno, el butadieno, paraxileno, que al final son los utilizados para producir el poliestireno o el PP o el PET, etc. Entonces, aquí el mensaje es el siguiente. Cuando vemos un mercado como en el 2013 con un precio del petróleo a 110 y un precio de gas muy, muy competitivo, que de hecho promovió las grandes expansiones que todavía están siendo construidas en Estados Unidos para utilizar esa abundancia del gas esquisto muy barato y muy abundante. Norteamérica, debido a esa ventaja, se posicionaba, como vemos en la gráfica a la izquierda del 2013, el costo de producción del etileno, que está medido en dólares por toneladas métricas, en el Medio Oriente, en Arabia Saudita, en el Middle East, realmente no hay competencia porque son precios bastante bajos, inclusive eran mucho más bajos antes, han subido un poco porque ha cambiado la mezcla de la materia prima accesible. Pero si vemos Norteamérica, que básicamente es Estados Unidos, en la gráfica de la izquierda, en el 2013, Norteamérica, USA, comparado con Europa, Suramérica, que básicamente son las plantas de Braskem, que son el gran monstruo productivo de la región. Entonces estamos comparando gas etano, que es USA, con un costo de producción de $400 por tonelada, versus una Europa, un Brasil o una China con precios de $1,000 por toneladas y por encima. Ese es el mensaje, ¿sí? O sea, Estados Unidos muy competitivo con respecto a los otros países. Como ustedes saben, ustedes están en Chile. En Chile hay un movimiento de comercio extraordinario. Entonces, ustedes entienden que cuando un país se convierte más competitivo que otro, esos son los países que les ofrecen producto a mejor precio y son los que ustedes compran. En ese caso, Estados Unidos era el productor preferencial. Hoy día, con un precio de petróleo a 40, 43 dólares, inclusive, como ustedes saben, en abril estuvo negativo por otras explicaciones que no tenemos tiempo para hablar, pero que bajó a un nivel extraordinariamente bajo, vemos que la curva de producción, de costos de producción se aplana, queriendo decir que casi todas las regiones se contrae el costo de producción. Entonces, una Corea o una empresa en Europa se vuelve más competitivo, una ENEOS, por ejemplo, se vuelve más competitivo craqueando naftas. Y aunque Estados Unidos continúa siendo competitivo, el diferencial que antiguamente era grotesco en algunos casos, $1,000 de diferencia, hoy día ese diferencial en el costo de producción de un producto que venga de Asia o de Europa o de Estados Unidos, para una empresa chilena escoger de dónde va a traer el producto, ese diferencial se aplana, ¿no? Entonces, eso es lo que yo llamo para usar el término de hoy día, del aplanamiento de la curva de la pandemia. Me pareció interesante utilizar la misma terminología para definir el aplanamiento de la ventaja competitiva. O sea, sigue siendo competitivo, pero no tan competitivo Estados Unidos. Y eso tiene unas repercusiones bastante importantes en el futuro. Así que, pero por ahora, este es uno de los cambios fundamentales que debemos continuar teniendo en el radar, porque son cambios que van a afectar el costo de producción de algunos productos petroquímicos, irrelevante a lo puntual. Son cambios fundamentales. Acá otro concepto importante es, en el mundo hay muchos países que están expandiendo capacidad, pero sí podemos pensar en 5. Tenemos casi todas las expansiones, o sea, un total de 230 millones de toneladas adicionales entre 2010 y 2020 se construyen en estas 5
regiones o países, ¿no? China, Estados Unidos, Arabia Saudita, Corea e India. Y se acaba. Se acaba, no hay otros. El único que yo pudiera decir que está fuera de esto y que pudiera interesar a la región es Etileno 21 en México, que es la fusión, la joint venture de Braskem con Idesa. Pero de resto, y vemos aquí que China, pues, es el país donde se ve el mayor número de expansión, mayor tonelaje, por la sencilla razón de querer ser autosuficiente en la mayoría de los productos que consume. De hecho, a pesar de todas estas expansiones, China todavía en el 2020, 2025, continuará teniendo un déficit como más o menos de 45 millones de toneladas de productos, entre estos 6 productos. Estos 6 productos representan el 80% de la demanda mundial, ¿sí? O sea, el mensaje aquí es claro, sigue siendo claro. Aunque haya muchas expansiones en China, ellos todavía tienen una necesidad de importar bastante significativa comparado con otras regiones como América del Sur, ¿sí? Y aquí, ¿dónde se construyen las plantas petroquímicas, no? Entonces, aquí el mismo, básicamente, es el mismo concepto, pero un poco más detallado, ¿no? Los productos esenciales se mueven de estar Estados Unidos, Medio Oriente y China son realmente las áreas donde en el 2020-21 se ve esa nueva expansión. Aquí la gran diferencia que ya cuando estamos acercándonos al 19, 20, 21, como vemos en las barritas, el color anaranjado sigue presente, es China, y el color verde, que es el Medio Oriente, que era ¿recuerdan? La gran ola de expansión del Medio Oriente, que vemos las barritas verdes aquí en el 2007, 8, 9 y 10, se disminuye y se mantiene mucho la capacidad en China, Estados Unidos y en otros países de China, incluyendo India. Y aquí, solo para colocar en forma, vamos a decir, cuantificar lo que hemos comentado, que realmente el 52% de la capacidad adicional en el mundo se construye en China. Sí, para los que hemos seguido la industria petroquímica en América Latina por los últimos 30, 40 años, vemos esto con bastante optimismo porque en un tiempo de 20 años, el año 2000, no había una capacidad significativa de productos en China y hoy día en el 2020 la capacidad adicional de casi 250 millones de toneladas adicionales petroquímicos existen hoy y con planes a seguir, planes que se han visto demorados un poco o que están en fase de reestructuración por problemas paralelos, situaciones más que problemas, situaciones paralelas que se están desarrollando en la industria petrolera para los próximos 20, 25 años. Aquí vamos a decir que estamos viendo el impacto del COVID en los productos petroquímicos que son base para la industria del plástico y toda la industria química, vamos a decir en forma general. Yo diría que aquí el mensaje básico a llevar es que con la pandemia el impacto en la economía y el crudo, etcétera, básicamente perdimos 2 años, el 2020 y el 2021, de crecimiento en la demanda. ¿Qué quiere decir? Aquí, vamos a decir, en el 2019 la demanda de estos productos estaba alrededor de 530 millones de toneladas de producto, give or take. Un crecimiento anual, si ustedes ven aquí, de unos 20 millones, 18 a 20 millones de toneladas en la demanda creciendo. Este año
no solamente deja de crecer 18 a 20 millones, pero cae 8 millones. Entonces, una caída total entre la pérdida de crecimiento y la pérdida de demanda de unos 26 a 30 millones de toneladas a nivel mundial. O sea que el año 20 y el 21 será hasta el 22 donde podemos ver que retomamos la demanda pre-COVID. Productos altamente golpeados al principio de la pandemia, que ya se están recuperando un poco, es el cloralkali, porque está muy ligado a la construcción, y la construcción se paró definitivamente. Y el paraxileno, unas plantas que estaban arrancando en China destrozaron, vamos a decir, afectaron significativamente los precios del paraxileno, y esta demanda también cae significativamente. Otros productos, la demanda sube, pero para estos son los más afectados. Esta gráfica me parece interesante, la creamos el grupo, mis colegas en el equipo de Market Advisory Services del MAS, donde trabaja Joel, vamos a hablar después. Se construye esta gráfica interesante para explicar un poco el por qué los petroquímicos reaccionaron diferentes en la pandemia por ejemplo, la producción de crudo, por ejemplo, en Estados Unidos, que baja casi en 4 millones de barriles por día, o las refinerías que operaron de febrero hasta mayo en un 50% de capacidad y algunas hasta cerraron. ¿Por qué no fue afectado tanto el mundo petroquímico? Entonces, voy a explicar un poquito la gráfica y ustedes van a tener copia de esta gráfica, pero quería explicarla un poquito porque me parece interesante. En el eje Y tenemos el porcentaje de productos durables que se construyen o se producen con la materia prima, con la resina, ¿sí? Y en el eje X, el crecimiento anual en los 5 años, ¿no? Annual Average Growth Rate, o sea, el crecimiento promedio anual de ese producto. El tamaño del globito representa el tamaño del mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que un polietileno es 107 millones de toneladas de demanda, ¿sí? Y vemos que el polietileno, que es el globito verde oscuro que están viendo en la pantalla, van al eje Y, ven que hay un porcentaje del 20%. Queriendo decir que el 20% de polietileno se destina a bienes durables. O, si quieren verlo de otra forma, el 80% del polietileno va a bienes no durables. Y esos bienes no durables fueron menos afectados. Es más, debido a la pandemia y al cambio en el comportamiento del consumidor, estos bienes fueron mayormente consumidos, ¿sí? Si vemos el PVC, por ejemplo, que está aquí arriba, es al revés. Es un mercado más pequeño, pero el 80% va a bienes durables, va a bienes de construcción. Y ese producto fue más afectado que el polietileno, el polipropileno o el PET. Entonces, esta gráfica lo que nos muestra es, por un lado, las bondades de algunos productos petroquímicos como parte de la solución de la pandemia, y en otro lado, como cuando el consumidor final se ve afectado en su poder adquisitivo, toma decisiones que afectan unas resinas más que otras, ¿no? En la próxima presentación con mi colega Joel, me imagino que él va a hablar un poco de este fenómeno que se vio afectando la demanda del polietileno y el polipropileno, especialmente en Estados Unidos, y cómo el consumidor final se adapta debido a su poder de consumo a
las diferentes resinas, ¿no? Entonces es bien interesante esta gráfica. Acá la balanza comercial continúa siendo negativa para dos países importantes, Brasil y México. En sus productos petroquímicos y químicos vemos que sigue la región siendo un mercado atractivo para las exportaciones de sobreoferta de algunos países, pero como región de México a Patagonia continúa siendo un mercado atractivo y estratégico para productores que ven en el futuro capacidad de exportación a la región que continúa siendo deficitaria en muchos productos. Me gusta compartir esta gráfica porque a pesar de ser muy elemental, es una línea, lleva bastante trabajo hacerla, pero es una línea y esta línea nos indica hacia dónde va la industria petrolera, ¿no? Entonces, vemos que hay una gran baja en la demanda. Esto está expresado en la demanda del petróleo en millones de barriles por día. Y vemos que en el 2020 hay una caída dramática. Por supuesto, sabemos todo por qué. Hay incertidumbre de cuándo regresará, pero no vemos ese regreso hasta, como dijimos, el 2022 nuevamente. O sea que el 2021 son años de recuperación. Pero lo importante acá es que vemos que sigue creciendo hasta que llega a un plató. Esto es mundial, porque hay ciertos países que ya ese plató fue logrado. Pero a nivel mundial, en el 2035, 30 y quizás antes, debido a las presiones que vemos hoy día, el consumo del crudo llega a tener su pico en su demanda y luego se estabiliza. Y las grandes petroleras hoy día se están viendo qué van a hacer con sus naftas, que no van a ir a las gasolinas, para dónde van. Y la respuesta en algunos casos es a la petroquímica. Entonces, eso va a afectar la oferta. El gran desafío es bastante importante porque las empresas, las mega empresas petroleras también tienen el desafío de la responsabilidad social. Entonces, va a haber una combinación entre tecnología, datos, ciencia, industria, y en ese sector estamos en IHS apoyando a las industrias para ver hacia dónde nos lleva estos cambios que ya están a la puerta en cuanto a generar menos carbón, tener una economía circular mucho más rentable y aunque esto tiene que ver con el crudo, pienso que tiene un impacto indirecto sobre la forma en que vamos a hacer negocio en el futuro. Esto no es para mañana, esto no es para el 2020-2021, pero hay que tenerlo en el radar porque las inversiones petroquímicas son para largo plazo. Si se construye una planta hoy o un terminal, son inversiones de alto capital y que van a estar ahí por 20 o 30 años y a veces más. Así que hay que tener este tipo de información en el radar. Y por supuesto, las otras siglas que aparecen muy visibles este año, que el año pasado yo no recuerdo estaban tan visibles, es por ejemplo el ESG, que en IHS estamos trabajando con las empresas para ayudarles a desarrollar ese índice de medir su licencia para operar, licencia social para operar, ¿no? El ESG es Environmental Sustainability Governance, que en español es la gobernanza o la forma de ver la parte ambiental y social conjunta, ¿no? En el pasado era todo lo que tenía que ver con salud y seguridad ambiental, ¿no? Seguridad en la empresa, seguridad ambiental, pero hoy va 2 o 3 pasos más hacia adelante y yo creo que lo más importante, el cambio más significativo es este tercer punto que dice responder a las demandas sociales de un medio ambiente sano y limpio. Y esa presión en los países que están más avanzados en ese concepto de sustentabilidad en Europa y quizás Japón, más así que Estados Unidos, está poniendo mucha presión en las empresas y colocando un valor
a ese esfuerzo, queriendo decir que si como inversionista quieres comprar acciones en una empresa X y esa empresa X no demuestra tener un potencial dentro de su empresa que está destinado a toda esta parte de responsabilidad social, el valor de esa empresa no va a ser tan alto como otras. O sea que ya se está cuantificando en formas de billones de dólares este concepto en la industria petroquímica y petrolera. Así que bueno, ya pronto vamos a concluir aquí entre las megatendencias. Continuamos viendo la mejora en la imagen del plástico temporal, pero vemos que todas las empresas, Dow, BASF, Lyondell, todas han continuado un esfuerzo riguroso en todo el proceso de sustentabilidad. No nos hemos puesto ahí a decir, bueno, ahora que tenemos un concepto mejor, que ya permiten que las sacolas de plástico se pueden utilizar en los supermercados, que en los hospitales todos están usando material plástico para protegerse del virus. Ahora vamos a descansar. No. Los CEOs de estas empresas están fervientemente trabajando en continuar con la parte de sustentabilidad del plástico. Y por supuesto, esto de la transformación energética y la integración petroquímica está sucediendo. Ya hay plantas en China moviéndose de 20% en las refinerías a 30 y 40% petroquímicos en la refinería. O sea, adaptando refinerías para, en vez de enfocarse a gasolina, se enfocan a petroquímicos. En el corto plazo se retoma la demanda y como ustedes saben, los que están escuchando esta plática y están en el mercado del plástico, casi todos los termoplásticos están mucho más caros y no se encuentran. ¿Por qué? Porque, mi colega Joel va a hablar un poco más de eso, una combinación de falta de oferta y una demanda recuperada mucho más fuerte que la estimada, ¿no? Acá vemos que el mundo después del COVID, pues nadie sabe. Yo creo que el consumo de la gasolina indiferentemente va a ser afectado porque ni todos vamos a regresar a tiempo completo a las empresas a trabajar, pero vamos viendo cómo va evolucionando, ¿no? La sobrecapacidad que ya veníamos viendo antes del COVID, uno de los impactos del COVID y de todo el entorno económico actual es que se ha demorado un poco más la toma de decisiones a seguir adelante en algunos megaproyectos. Y no todos los petroquímicos se afectaron en forma igual. Bueno, yo estoy constantemente en mis charlas comunicando las bondades del plástico y no es un problema el plástico, sino el deshacerse de el waste, ¿no? De la pérdida del plástico. Ese es donde tenemos que enfocarnos. Así que bueno, yo les agradezco mucho su atención. Yo creo que en el mundo post-coronavirus es probable que los planes a largo plazo se vean un poco demorados, pero vamos a tener que mejor entender los riesgos de la cadena de suministro. Y este concepto de ganar una licencia social sigue siendo prioridad para sobrevivir en una recesión global y en un cambio crítico, ¿no? Entonces les agradezco y le paso la presentación a mi colega Joel. Gracias. Muchas gracias, Rina, por tu interesante presentación y muy completa por lo demás. Les recordamos a todos los que están conectados que al final de las dos presentaciones vamos a hacer una ronda de preguntas que iba a dirigir Magdalena. Así que pueden seguir haciendo sus preguntas, como habíamos dicho al principio, a través del chat de esta reunión. A continuación los dejamos entonces con el segundo expositor, Joel Morales. Joel es director ejecutivo de Polefinas para América Latina de IHS Markit. Se unió a esta empresa el año 2013 para cubrir los mercados de PE y PP en Norteamérica y actualmente lidera 3 servicios en asesoría: informe de plásticos y polímeros global, el informe de PE en Norteamérica y el informe de PP. Su carrera comenzó en la compañía Solvay Polymers, que luego se convirtió en INEOS. Posteriormente trabajó en Muelstein United Polychem, y antes de integrarse a IHS, Joel fue gerente de compras de Sleegan Plastic, una importante empresa de moldeo por soplado e inyección.
Joel es licenciado en Ingeniería Química del MIT y hoy nos presentará las polifinas y la economía circular. Así que muchas gracias, Joel. Así te dejo ahora sí con la presentación para que prendas tu cámara y compartas pantalla. Muchas Gracias, Joel. gracias, Sergio, y gracias a todos por la oportunidad de presentar sobre este tema. Les voy a pedir perdón al principio, desafortunadamente español no es mi idioma principal, pero voy a intentar lo mejor posible. Y lo que voy a hablar los próximos 20 minutos les voy a hablar de los retos que tenemos en la industria de los plásticos y también de los mercados de polietileno y polipropileno. Y como dijo Rina, que ahorita los plásticos están en un tiempo bien interesante. Es una industria en transformación. El cambio climático está bien más importante como nunca, ¿no? Siempre todos los días abres un email o Twitter o alguien que está diciendo algo de plásticos en el océano o que hay que usar menos botellas y tapas y todo eso. Entonces, estamos viendo que la demanda de los plásticos está a riesgo por muchos de los consumidores y los brand owners que tienen programas en los próximos 5 o 10 años para disminuir la cantidad de virgen plástico que van a usar. Y también vemos mucha importancia con los greenhouse gases, que quieren entender este efecto, cómo plásticos compiten con vidrio, con papel. Entonces, esa es otra cosa que se está desarrollando mucho. Y como dijo Rina, que por el problema de los residuos de plásticos, las compañías que están en plásticos, la licencia social para operar está a riesgo. Entonces, vemos muchas tendencias y un poco de guerra contra la percepción de los plásticos ahorita en el mundo. Estamos oyendo muchas cosas de cambiar de una economía lineal a circular y aquí nada más es una lámina con muchas cosas, pero primero si vamos aquí al lado izquierda, típicamente se puede hacer plásticos de carbón, de gas natural como Norteamérica, petróleo crudo que se usa en Asia, también en Sudamérica, o un poco de biomasa como etanol como en Brasil. Y la cosa es para hacer los plásticos, ¿no? Luego los plásticos van al transformador, al consumidor, y hay un poco de reciclado mecánico, pero la mayoría del plástico desafortunadamente se va al landfill, vertedero. Y la economía circular quiere enfocar este lado derecha, quiere subir lo máximo posible de mecánico y también introducir más y más pirólisis, que es el proceso de quemar todo, ¿no? Quemar todo que no es fácil para reciclar y regresarlo a sus elementos básicos, como hacer una nafta. El problema es que a veces estos procesos aquí en el lado derecho son más caros que usar virgen. Pero ya vemos que por gobiernos y por brand owners que esta tendencia no se va a acabar. Entonces, el cambio de una economía circular va a crecer este lado derecho comparado al pasado. Nosotros, IH Market, acabamos de acabar un estudio para multi-client que estudiamos todas las regulaciones en el mundo. Por ejemplo, Europa con sus impuestos del Plastic Tax que va a comenzar el año que viene y estudiando las diferentes tecnologías que vemos en todas partes del mundo, cómo reciclar, porque es diferente dependiendo en el país. También estudiando la oferta y demanda, porque ¿cómo puedes imaginar con todas estas tendencias el volumen de plástico que se va a usar en los años que vienen? Va a disminuir un poco por esta necesidad de incrementar el uso de reciclable. Pero ahorita les voy a platicar cuando doy el update de polietileno y polipropileno. En 2020 hemos visto un alza fuerte en virgen porque con el COVID, pues mucha gente no quieren usan más plásticos. Ahorita voy a hablar de eso. Entonces, este estudio está estudiando el efecto de los gobiernos, de los brand owners, de requerimientos para la huella del carbón y cómo la sostenibilidad va a afectar la demanda de plásticos.
Ok, ahorita vamos a hablar primero de polietileno. Y el polietileno es el plástico más grande en el mundo. Y este año 2020 es un año que nunca vamos a ver regresar en nuestras vidas, yo creo. Una pandémica, un huracán y cómo resultaron los mercados es bien único. Entonces, con COVID, lo que vimos el consumidor cambiar cómo estaba usando plástico. Por ejemplo, antes íbamos al trabajo, a la escuela y comemos en restaurantes. Cuando pegó COVID, todos nos fuimos en las casas, solo estábamos ordenando de los supers, comiendo en casa. Cuando comes en casa, comes más en pedazos chiquitos, consumes más plástico. En lugar de ir a restaurantes, traes comida a la casa en plástico. Entonces, nosotros hemos visto un aumento bastante en las comidas. En el lado de Polipro, una alza por no tejidos, por máscaras, para protección. La imagen de plásticos ha mejorado este año porque la gente piensa que más plástico para, por ejemplo, fruta, ya no se agarra con la mano sin protección. Hay más plástico. Si vas a un hotel para sacar tu café, ya todo está individuado con un paquete de plástico. Entonces, por el corto plazo, vemos una alza fuerte de plástico. Entonces, este año, aunque sostenibilidad es bien importante, vemos la protección de la gente más importante. Ya platicó un poco Rina que con la bajada del crudo, que afectó mucho a Estados Unidos, porque la ventaja de tener gas de etano con el precio de crudo se bajó, entonces esa ventaja se disminuyó. Hemos visto los márgenes que cayeron al principio del año, han subido. Ahorita vamos a hablar por qué han subido. El Medio Oeste, cuando el Medio Oeste cortó producción de petróleo, también cortaron producción de material prima que se usa para hacer plásticos. Entonces, Medio Oeste no podía hacer tanto resina para mandarle a China. Eso le dio oportunidad a Norteamérica a exportar bastante resina a China y bajar los inventarios en Norteamérica, las Américas en general, y eso ha ayudado mucho a apoyar márgenes este año. Al final de agosto nos pegó un huracán Laura que afectó mucho producción específicamente para baja densidad de lineal y baja normal. En marzo, en China, Estados Unidos, antes de marzo tenían una guerra de intercambio comercial. En el verano de 2018 subieron el arancel un casi 30% más del normal. Entonces, Estados Unidos, para lineal y alta densidad, no podían exportar a China. Tenían que exportar a otras regiones. Pero en febrero de este año, China dio oportunidad un año para quitar esos aranceles, a regresarlos al 6.5%. Y eso ayudó mucho a Estados Unidos a exportar bastante producto a China y bajar los inventarios en Norteamérica, que ayudó con los precios. Entonces, también hemos visto inversiones de largo plazo que han demorado por la incertidumbre en el mercado. Entonces, este año ha sido un año increíble con mucha incertidumbre. No sé si han visto esto antes. Esta es la capacidad cada año en las varas verdes y la línea azul es la demanda de ese año, crecimiento. Entonces, cuando las varas están más grandes que la línea, quiere decir que el mercado tiene demasiada resina y el opuesto es un mercado apretado. Y estamos esperando este año que íbamos a entrar a un mercado buen surtido, con mucho producto. Pero lo que ha pasado este año es que por problemas de COVID y por estrategias por compañías, porque en abril esperaban lo peor del mercado, querían bajar producción. Por ejemplo, Dow anunció que iban a parar plantas en Texas, Estados Unidos, y otro en Argentina. Y lo que resultó es que pararon producción,
pero la demanda es baja, pero no tanto. Por ejemplo, Rina ya habló de la economía pronóstico, que antes era una caída de 6%. Ahora estamos a 4.5%. Pero para polietileno pensamos que casi vamos a estar nivel este año, porque China va bien fuerte. Entonces, la caída de demanda no es tanto como la caída de producción este año. Y ese efecto está cambiando el mercado y por eso no vemos, aunque tenemos tanta capacidad este año, no estamos viendo el efecto de un mercado con demasiado producto. Ese va a venir en 21 y los años que vienen. Entonces, nosotros pensamos que este año va a ser fuerte para los productores, los márgenes van a estar buenos, pero entrando en 21, el mercado va a cambiar. Esta es una lámina que te muestra exactamente lo que estamos hablando. Si vemos cada trimestre a trimestre, y el azul es la diferencia de producción y demanda que se está acumulando con tiempo. Y aquí vemos, al acabar el año pasado, el inventario del mundo estaba subiendo, los precios estaban bajando. Pero aquí vemos que la primera mitad de este año, la demanda era más fuerte que la producción y todo el inventario bajó. Entonces, esto ha apoyado los precios, pero nosotros pensamos para llegar al fin del año, el mercado se regresa más estable y entrando 21 tenemos demasiada producción. Yo sé que muchas exportaciones de Norteamérica llegan a Sudamérica, entonces aquí nada más quiero demostrar que casi todas las plantas que iban a comenzar ya han comenzado. Los dos que se quedan por el primer, lo llamamos el primer wave, onda de proyectos, son estos dos de Sasol y Formosa de baja densidad que van a comenzar casi hoy, en este fin de octubre o antes del año. Y luego no tenemos nada hasta 2022. Por COVID hemos visto retrasados en proyectos en el corto plazo y el largo plazo. Todos estos aquí que dicen que han retrasado decisión final para hacer inversión, Dow, PTT de Tailandia, Formosa de Taiwán, Chevron Phillips con Qatar y Aramco Motiva, todos estos proyectos ya están demorados por mucho tiempo por el efecto de la caída de la energía y la incertidumbre que queda en el mercado. Cuando vemos los precios, aquí estamos estudiando los precios de Norteamérica, que es el verde, Europa, amarillo, el precio de exportación de Estados Unidos y en azul el precio de China. Vimos que los precios han caído con la caída de petróleo, pero han rebotado del fondo y ahora para el año que viene vemos los precios casi estables, pero no regresamos al nivel que teníamos cuando crudo estaba más alto. Entonces el precio de crudo está bien importante en el precio por el pronóstico, porque el precio de China depende mucho en el precio de crudo. Por márgenes, casi vemos la misma cosa. Los márgenes estaban bajando el año pasado. Aquí las tres regiones principales, Estados Unidos en verde, Europa anaranjado, Asia en azul. Y aquí vimos que había una alza. Este es el principio de COVID, porque COVID bajó los precios de sus materias primas más que los precios de plástico. Entonces, COVID ha mejorado los márgenes para los productores, porque nosotros esperábamos antes de COVID que esta tendencia de estar baja iba a seguir, pero por la caída de sus costos y esta demanda que estábamos hablando y el efecto de producción, vemos los precios, los márgenes más estables por el año que viene. Entonces, el fin del año, por polietileno, 2020 va a ser un año histórica. Vamos a estar platicando historias de nuestros sobrinos y por largo plazo. Yo no creo que vamos a ver este año regresar nunca en nuestra vida. La capacidad que viene, que no sentimos en 2020, lo vamos a sentir en 21, 22. Estamos entrando a que se llama el fondo del ciclo.
Si ves históricamente este negocio, hay ciclos. Los márgenes suben, bajen, suben, bajen. Y ahora parece que estamos entrando en un periodo del fondo del ciclo. Como platicamos, inversión de largo plazo va a demorar por el problema de COVID y la caída del precio de crudo. Y la presión de sostenibilidad, aunque no está tan fuerte este año, sí va a regresar en los años que vienen. Cambiando a polipropileno, la historia no es tan diferente de polietileno, casi es bien similar porque esperábamos demasiado capacidad también, pero el mismo punto que en 2020 los problemas de producción fueron más fuertes que los problemas de demanda. Entonces, igual que polietileno, la demanda va a estar casi nivel este año, aunque la economía va a caer 4.5%. Retrasos en la capacidad nueva, problemas de producción son más grandes que la demanda, la caída de demanda, que te da un mercado más balance y que le da y apoya a los productores para ayudar sus precios y sus márgenes. Vimos el año pasado con la caída de la segunda mitad de 2019 de los precios que nadie estaba comprando. Entonces, cuando entraron a 2020, los inventarios estaban bajas y gente tuvo que comprar. Por los precios tan bajos, primer mitad del año, vimos muchos lugares, específicamente en China, que transformadores compraron más virgen que reciclado porque el precio estaba tan bajo. Los segmentos de alimentos, de higiene, non tejidos, han sido bien fuertes para Polipro, aunque mercados como automotriz están un año bien difícil para ellos, una caída de más de 20%. Los segmentos positivos en alimentos y non tejidos está dejando las cosas planos para el año. Igual que polietileno, si vemos aquí, tenemos demasiada capacidad en los años que vienen, principalmente en China. China está construyendo bastante plantas. Este año iban a tener en un tiempo 20 plantas arrancar este año, pero por COVID hemos visto un promedio, digamos, 3 a 6 meses de retraso. Entonces no todos van a arrancar, pero imagínate, en los Estados Unidos este año Braskem arrancó una planta en septiembre. Es la primera planta en Norteamérica en más que 10 años. Y China casi 20, un año. Entonces es una escala, es un nivel completamente diferente a lo que está haciendo China en su inversión de sus plantas de PP. Y eso es lo que va a poner presión el año que viene en los precios y los márgenes. Resultando por tanta capacidad, vemos estas tasas de operación, los operating rates, que han sido bien fuertes los últimos 5 años, apoyando precios y márgenes. Los próximos años, nosotros vemos retos por la industria, por tanta capacidad y una falta de demanda. Los proyectos de nuevas plantas de Polipro en Norteamérica es una lámina bien pequeña comparada a lo que acabo de enseñar para polietileno. Como dije, Braskem America, una planta nueva que acaba de arrancar en septiembre. Pero aquí tenemos 670 toneladas de lo que llamamos descuellos, debottlenecks. Este es cuando tomas una planta que ya existe, paras por, digamos, 40, 60 días, haces una inversión pequeña y regresas con un aumento de producción 5 a 10%. Y eso lo llamamos descuellos. Y en los últimos 4 años hemos visto casi 700,000 toneladas solo en descuellos. Mucha capacidad que ha venido al mercado de Norteamérica. Y los próximos van a estar ExxonMobil en 2022, Interpipeline en Canadá en 22, Formosa en 23. Estos dos en amarillo, por el impacto de COVID y la caída de crudo, nosotros pensamos que van a estar retrasados hasta casi el final de la década.
Los precios, las regiones principales otra vez, Norteamérica verde, Europa naranja y azul para China. Casi la misma historia que polietileno. Con la caída de crudo, precios han caído, rebotaron después de COVID y ahora vemos bien estables, menos Norteamérica. Aquí para el año que viene tenemos una alza en Norteamérica por el precio de propileno. El mercado de propileno en 21 lo vemos bien difícil para Norteamérica porque hay tres maneras principalmente que viene el propileno: de refinerías, de crackers, de steam crackers de etileno y lo que llamamos por propósito, on purpose, el PDH, propane dehydrogenation. Y todos esos tres sistemas, el año que viene vemos retos. Entonces tenemos un precio de propileno que sube el precio de polipropileno para el año que viene. Y márgenes que los medimos siempre no integrados. Aquí vemos igual, los colores son igual. Vimos, todos han tenido sus alzas. Europa, Asia y ahorita Norteamérica por el huracán está arriba de su alza. Pero para el año que viene vemos una baja en los márgenes porque hay demasiada capacidad en el mundo y vemos la competencia subiendo. Entonces, en Polipro vemos un año con demanda fuerte por comidas, películas, no tejidos, y aunque una caída, como dije, más de 20% en automotriz, vamos a ver resultado de demanda casi nivel, tal vez un poco positivo. Este año ha sido difícil para oferta y el año que viene, por el problemas de propileno, vemos una precio un poco alta en Norteamérica de Polipro. Igual que polietileno, estamos entrando el fondo del ciclo. Tal vez vamos a ver que van a tener que cerrar plantas. Hay cerrando una planta en Europa, una en Japón, pero yo creo que al fin del día, en los próximos años, vamos a ver más plantas cerrar para subir esas tasas de operación que están tan bajas. Igual que polietileno, sostenibilidad por corto plazo está un poco retrasado, pero no se va a ir completamente y va a tener un efecto en los años que vienen. Precios van a estar bien competitivos, yo creo, por la cantidad de Polipro en todo el mundo. La región que tiene un poco problema de competencia va a ser Norteamérica por el problema del propileno. Y la cosa más grande que puede afectar todo es China. Con tantas plantas, con tanta demanda, cuando China tiene un año fuerte, sube todo el mundo. Cuando tiene un año débil, baja todo el mundo. Y con eso, gracias y lo paso a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Joel, por tu presentación y por los interesantes datos que nos has dado a conocer. Creo que esto del COVID refuerza con más ganas toda la incertidumbre que estamos enfrentando. Y ustedes, como bien dijo Rina al principio de la presentación, hacen unos esfuerzos enormes. Como dijo Rina, es una línea, pero no saben lo que cuesta conseguir esa línea. Entonces, han llegado algunas preguntas por el chat que me gustaría hacérselas. Así que déjenme abrir mi archivo. Aquí voy. Tenemos una pregunta de los asistentes que dice, ¿cómo afecta la obtención de monómero del shale gas en Estados Unidos y a qué polímeros afecta? Rina, si quieres contestas tú esta pregunta. Sí, entre Joel y yo, realmente el monómero de propileno se obtiene, como dijo Joel, por tres formas, ¿no? Refinerías, los crackers, donde alimentas naftas y tienes una variedad muy diversa de productos, y por los líquidos del gas, ¿no? NGLs, especialmente el propano. Hace 15 años era impensable tener una planta
que procesar propano para producir propileno, porque no teníamos el shale gas, ¿no? Entonces, al descubrir y procesar y con la tecnología lograr producir un gas esquisto competitivo, nos da la oportunidad de craquear propano para producir el monómero a que se refiere el participante que está preguntando. Entonces, yo pienso que lo afecta de forma de que si el precio del crudo se mantiene bajo, muchas empresas chicas que se dedicaron a el fracking y a suplir el propano van a cerrar. Entonces, con menos producción de crudo, también viene menos producción de gas y viene, por supuesto, de líquidos. Entonces, eso hace que se convierta la materia prima más cara, y entonces el propileno, que es el monómero del polipropileno, se convierta en un producto mucho más caro. Y eso es lo que se estaba refiriendo Joel. En cuanto a las refinerías, como hablamos al principio, y todavía están operando a una tasa baja, en Estados Unidos, gran porción del propileno viene de refinerías, y ese propileno tampoco se pudo producir a las tasas esperadas. Entonces tiene un impacto directo, significativo, por lo que hay que continuar monitoreando cómo va a ser la producción de propileno en Estados Unidos, y como Joel ya lo mencionó, nuestras expectativas es que el propileno continúe limitado y caro para el año 2021. Joel, si tú quieres añadir algo. La otra cosa es también que viene del shale gas, es etano que usa para etileno, que es el polietileno. Entonces, toda la industria, la inversión que hemos visto, hoy en día estamos exportando casi 2 billones de libras fuera de Canadá y Estados Unidos. Y ese está basado en la delta entre el precio de etano y el precio de nafta. Y si esa delta no está a tal rango y se cae, pues pone a riesgo que esa fórmula de exportar como hace en Estados Unidos no se puede hacer. Entonces, es bien importante del precio de etano y nafta, que tiene un espacio suficiente para dejar que corren fuerte las plantas de etileno y polietileno. Y las cosas están más complicadas que nunca, porque típicamente nunca tuvimos que pensar si el precio de etano iba a subir, pero ahora, porque Estados Unidos ha bajado la producción de petróleo por 2 millones de barriles, eso cambia, ese cambio al juego de los gases asociados, y ahora tal vez el etano también puede subir por corto plazo y pone a riesgo ese rango etano-nafta si sube el etano de Estados Unidos. Entonces, esta cosa está bien dinámico, pero típicamente la gente del mundo, si piensan en shale, piensan etano, etileno, polietileno, y también vemos un poco propano, polipropileno. Pero Yo pienso también que es importante mencionar algo que quizás no es obvio, que a mí me parece alto riesgo, es la percepción mía, ¿ok? Que puede diferir de la de Joel, pero la percepción mía es que las plantas que se están construyendo en China están basadas mayormente en propano importado del Golfo. Entonces eso también tiene un impacto en las propane-dehydrator units que están en China, aunque el propano se produce en Estados Unidos. La competición global que hay entre USA y China, y tenemos que ver toda la geopolítica, que ni siquiera podemos entrar ahí porque vamos a quedar sin tiempo, pero es bueno tener eso en el radar, ¿no? Todas las plantas que comentó Joel, se están construyendo PDHs allá en China, están basadas en propano importado. Rina y Joel, Sí. Rina, que tenemos varias preguntas, entonces me gustaría alcanzar a cubrirlas todas. Ok, y las que no se contestan por email, pero dale. Exactamente. Muchas gracias. Voy a hacer 2 preguntas en una.
¿Cómo ven el desarrollo de nuevas plantas petroquímicas en Sudamérica, fuera de Brasil, y la disponibilidad de polietileno y polipropileno para el mercado chileno durante el año 2021? Yo creo que es bien difícil. Típicamente hay inversión por dos maneras en un país. Uno, tienes una ventaja de materia prima, que en Sudamérica no lo vemos ahorita. O dos, tienes un mercado creciendo rápido, grande, la demanda está ahí, como en China, como en Vietnamita, y también ahorita vemos difícil por el crecimiento en Sudamérica. Entonces, las dos formas de inversión típicamente no lo vemos para Sudamérica. Pero para oferta a Sudamérica, para polipropileno, aunque ahorita es horrible porque los precios están altos, es difícil para encontrar resina porque estamos, como enseñé, estamos ahorita es un ciclo y los precios ahorita están al punto para polietileno polipro a la alza. Pero entre 3 o 4 meses el mercado se va a ver bien diferente. Si las plantas que deben llegar, llegan en China, Estados Unidos, si las plantas que estaban afectadas por huracán acaban de ser afectados y todo regresa a normal, vamos a tener suficiente resina para surtir todo el mundo. Vamos a ver regresar la competencia fuerte como vimos el año pasado. Entonces yo creo que vamos a ver el mercado regresar a cómo se acabó a finales de 2019, cuando había mucha agresión de productores para ganar negocios. Perfecto. Muchísimas gracias, Joel. Rina, ¿tú quieres agregar algo o paso a la siguiente pregunta? Pasa a la siguiente, pasa a la siguiente. Ok. Tengo una pregunta muy más polémica. En el entorno geopolítico hoy, tan polarizado, ¿cómo estima que afectará a la industria el resultado de la elección de los Estados Unidos que está a días? Bueno, mira, mi percepción es que está difícil de identificar quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, pero va a ser muy pronto, el 3 de noviembre. Ya hay muchos estados donde ya las elecciones ya se puede votar, ¿no? O se puede votar anticipado. ¿Cómo afecta a la industria? Yo pienso lo siguiente. En la parte de hidrocarburos y la parte de fracking, los demócratas, y lo han dicho tanto Biden como la vicepresidenta que él escogió, no están muy a favor del fracking. No lo van a parar completamente, pero sí no lo van a incentivar ni impulsar de la forma que lo pudiera impulsar. Ahora, el fenómeno que estuvimos hablando de la licencia social, de la sustentabilidad, del crecimiento de renovables, todo este compromiso para estar con el carbón, emisiones cero, eso tiene otro impacto, ¿sí? Y eso es lo que Biden y su equipo quieren promover. Entonces, yo diría que si gana Biden, vamos a ver mucho más inversión en renovables, en empujar eso, y menos incentivos, aunque no parar la industria, pero menos incentivos al fracking. Mientras que Trump sería continuar incentivando el fracking, el oleoducto, el gasoducto, las terminales para exportar gas licuado, etcétera, etcétera. Esa es mi respuesta corta. Muchas gracias, Rina. Yo para seguir aquí con las preguntas medio políticas, medio técnicas, voy a hacerle una pregunta a Joel. ¿Y cómo ve el riesgo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China afectando el mercado en una realidad con COVID? También es difícil, pero es un año. Entonces, en febrero tienen que renovar ese concordo para tener el otro año, para no regresar a tener ese penal de arancel de un agravamiento de 30% más arriba del 6.5%. Por el lado transformador de chileno, les conviene tener una guerra porque si Estados Unidos no puede mandar cosas a China,
lo van a tener que mandar a otras regiones y los precios van a bajar. Entonces, yo no veo, Estados Unidos por márgenes pierden, pero el transformador de Sudamérica yo creo ganará si hay, pero yo creo, depende también en la elección, ¿verdad? Porque si ganan los demócratas, yo creo que no vamos a tener problemas con China, pero depende, es difícil. Sí, por supuesto, es lo que un poquito también sumado a COVID, tenemos todas estas realidades eleccionarias en Latinoamérica, o sea, en América completa, partiendo por Estados Unidos en un par de semanas más. Muchas gracias, vamos a dejar las preguntas hasta acá, yo le doy la palabra a Sergio, le recuerdo a la audiencia que vamos a distribuir las presentaciones y van a ir los mails de nuestros dos oradores, cosa de que si tienen preguntas más específicas se las puedan dirigir a ellos directamente. Sergio, muchas gracias. Te dejo a ti para dar el cierre. Magdalena, buen trabajo. Gracias. Gracias, Magdalena. No, solamente cerrar el webinar en nombre de Asiquim y de Cipla. Agradecer a todos los que se conectaron, particularmente también a Rina Joel, que nos entregaron unas presentaciones muy completas hoy día y todo su conocimiento. Así que muchas gracias, Rina Joel, por esta oportunidad. Y bueno, despedirnos, ¿no es cierto? Cerrar el webinar, recordarles que el webinar fue grabado, así que también posteriormente vamos a disponibilizarlo para las personas que se conectaron. Así que eso es todo por mi lado. Buenas tardes a todos. Me despido. Que tengan un buen día. Saludos a los amigos en Chile. Les quiero mucho. Hasta luego. Gracias, Rina. Adiós. Chao, chao, Joel.